en el desmantelamiento de las identidades. Parece un absurdo, pero lo que estamos diciendo es que lo que estos hombres se encuentran como fuente de la que abrevan es de la posibilidad de deconstruir las identidades. No podemos vivir sin imaginarios, ¿eh? No hay manera de que alguien no sienta afinidad y se sienta parte de un grupo, pero es distinto cuando uno lo siente y luego, reflexionando, se da cuenta que lo siente y toma una distancia, a cuando uno se mete y desde ahí quiere establecer verdades. Todos tenemos este doble juego. Entonces, decir nosotros, cuando decimos nosotros refiriéndonos a los judíos, habría que tener cuidado, porque si decimos nosotros en el sentido tradicional, ya caímos de alguna forma en el esquema, y en eso tendría toda la razón. Yo invitaría a decir nosotros en un sentido absolutamente universal, quiere decir, todo aquel que transite por este mecanismo, donde detecte sus afinidades, donde se identifique con un grupo, con una lengua, con un territorio, pero al mismo tiempo aprenda a tomar distanciamiento y diga, hay cosas más importantes que esas. Y bueno, evidentemente entonces llevar a conclusiones políticas muy de actualidad. O sea, ¿qué tanto vale un pedazo de tierra? Habría que preguntárselo. En Cataluña, en Jerusalén, ¿qué tanto vale un pedazo de tierra? Esa es la pregunta que habría que hacerse, sin decir que no es importante. Ese es el juego. Yo creo que por ahí es la invitación a pensar en ese sentido, ¿no? Políticos de todo el mundo, proyectos nacionales de todo el mundo, bien harían en hacer las dos cosas, en identificar las cargas emotivas y en aprender a distanciarse de ellas, poniendo la vida por encima de estas situaciones. Yo creo que eso sería el nosotros en el que todos están incluidos, ¿no? Profesor, creo que ahora estamos cada vez más en el medio de la cuestión. Desde su perspectiva, desde ese análisis que trasciende con la interpretación del texto la identidad nacional, o sea, que yo creo que al final de su argumento, desnudo de toda contingencia, es la lectura, la interpretación del texto debería alejarnos de la identidad nacional. Así seríamos universales, libres, etcétera, etcétera. Pregunta que me parece atinente desde el punto de vista histórico. Desde esa perspectiva, ¿la creación del Estado de Israel habría sido un error? Si la entendemos, y fíjese que ahí está lo interesante de alguien como Hess, incluso como Herzl. Si el Estado de Israel es una respuesta política concreta para solucionar el problema de unos refugiados que no quieren ser admitidos en otros lugares, si esa es la salida, sí, porque finalmente es una salida. Pero si se empieza a cargar ese espacio histórico concreto de refugio con ideologías, religiones, metafísica, ser herederos de una tradición, bueno, una cosa que en Europa tendría que reconocer. El conflicto de Medio Oriente se crea desde aquí, no en Medio Oriente. Quiere decir, la creación de estados árabes es una creación neocolonialista europea. En una tradición que no era también premoderna, de pronto transita y con regla, vea usted el mapa del Líbano, es con regla. El colonialismo europeo traza líneas, hace diferentes a los libaneses de los jordanos, de los palestinos, y al final de cuentas hace promesas a hebreos y a árabes. Hay una pelea y Europa saca las manos y dice, bueno, es que ustedes se las tienen que arreglar, este conflicto es milenario. No, disculpas, este conflicto no es milenario, es bastante reciente y es parte de un proyecto que tiene que ver con una estrategia europea. Ahora, ¿por qué lo digo? Para invitarnos a pensar en otras categorías. El Estado de Israel, desde esa perspectiva, es una respuesta política a una situación concreta. ¿Podría haberse pensado de otra manera? Sí. Los 6 millones de judíos que murieron en Europa porque no se querían ir a Palestina, los mataron en Europa. Bueno, si los mataron en Europa es porque no los querían en Europa. La pregunta es, si no los querían en Europa, pues ¿a dónde se iban a ir los judíos? El problema hay que verlo en la crudeza que se presenta.
No se mataron a 6 millones de sionistas, se mataron a 6 millones de europeos en diferentes países. Ese es el problema, que la experiencia premoderna finalmente se vuelve una amenaza. Y hay que ver los discursos de Hitler, hay que ver por qué Hitler ve a los judíos una amenaza, porque es una experiencia premoderna que cuestiona el nacionalismo, que es el fundamento del fascismo. Bueno, eso es una posible adelanto, pero estar abierta al diálogo. Tengo un poco la misma pregunta. Según usted, ¿cuál es el sentido de la historia? Si van a desaparecer las fronteras creadas por los europeos en el mundo, por, no sé, desde el final de la Edad Media, o si va hacia dónde vamos según usted. Pues mira, aquí no se puede hacer prognosis. Se me ocurre la respuesta para salir del paso, la respuesta que le dio Kafka a Max Brod, su gran amigo. Max Brod, que era su gran amigo, en un momento le preguntó: ¿tú piensas que hay esperanza para nosotros? Y Kafka le respondió: sí, mucha esperanza, nada más que no para nosotros. A lo que me refiero es que no se puede hacer una prognosis, pero creo que si no nos ponemos todos finalmente a analizar hasta el fondo los contenidos excluyentes de los sentimientos nacionalistas, tenemos pocas posibilidades de tener esperanza para nosotros y también para los otros. Perdón, no sé si he contestado en parte esa respuesta. Soy bastante escéptico. Sí, profesor. Sobre un comentario de antes que un poco carga las tintas sobre el colonialismo y toda la responsabilidad, la culpa tremenda que puede tener Europa en el dibujo del mapa de muchas partes del mundo. Yo, como español de origen latinoamericano, judío, pero latinoamericano, pienso que Latinoamérica también es una prueba en parte de lo contrario, porque poblaciones que podían vivir conjuntamente, tranquilamente, uruguayos, argentinos, en fin, hay una serie de países que se desdoblaron en distintas comunidades. Yo creo que eso tiene más bien un componente de lo que es la historia humana, simplemente, ¿no? Que a veces nos matamos y nos estamos a las patadas porque somos un poco animales, digamos, de esencia, ¿no? Y tal vez el judaísmo, ¿verdad?, como para llevar al mínimo eso, digamos, evidentemente tal vez es muy difícil de lograr, pero lo que yo descubro en muchas lecturas sobre autores judíos, si uno lee a Edmond Javés o si uno lee toda una serie de gente, es como hay una cosa que viene del antiguo texto, de la Torá, de los escritos, etcétera, etcétera, que lo que busca es que se transite un camino de fraternidad humana o de paz entre los hombres, de ser posible. Parece que es complicado. Yo agradezco la pregunta. De hecho, en esta multiplicidad de las identidades, yo como mexicano, lo que trabajo en México es la configuración de la identidad mexicana. Ahora vine a hablar de la identidad judía, pero ahí trabajamos la configuración de la identidad mexicana. Justo la visita en Madrid, en el seminario, fue traer una explicación de la época cardenista. Se los comento en 3 minutos. Saben que fue Cárdenas, el presidente mexicano, que recibió aproximadamente a 20,000 españoles republicanos que había. En esa misma época, en ese mismo momento, Cárdenas difícilmente recibió a 800 refugiados judíos. Cuando pedían entrar, alrededor de 500,000. Argentina recibió 50,000, Uruguay no tengo el dato, pero México fue de los países que menos recibió. Sin embargo, a Cárdenas se le considera el gran receptor. Y nos pusimos a explorar, un grupo de investigadores en México, qué hay en la configuración de la nación mexicana que permite que Cárdenas, por un lado, reciba a 20,000 españoles y le cierre la puerta a los mexicanos. Y no va a descubrir a judíos, qué lapsus, anótenlo. Lo que es interesante tiene que ver con la configuración del colonialismo español. Cómo lo mexicano se construye en claves, y eso tiene que ver desde la colonia misma, desde la supuesta evangelización, que sea dicho de paso, y ustedes lo deben saber, cobró entre 4 y 20 millones de personas
la evangelización española en México, entre 4 y 20 millones, y causó el tránsito de esclavos de entre 5 y 15 millones de personas. O sea, estamos hablando de un fenómeno colonial bestial. Hablar de Latinoamérica sin tomar esos datos sería no darle cuenta a la historia, y ese es proyecto europeo. Finalmente, la colonización de América es proyecto europeo. Para salirnos de ahí, que yo estoy de acuerdo que la responsabilidad no es echarle la culpa al otro, la responsabilidad para salir de ahí, bueno, les toca a cada uno de los que están ahí, pero primero es detectar, como decíamos, de dónde viene. Y es interesante porque también en Latinoamérica podemos encontrar sociedades premodernas que nos pueden dar claves para pensar distinto el fenómeno latinoamericano. Lo dejo apuntado porque si no sería otra conferencia, pero por ahí se puede explorar también muchísimo. Antes no le he dado las gracias, se las doy ahora, pero es que hay un tema que me he dejado antes, que me quería apuntar, que es el que me ha más impresionado de todos, que es su escepticismo al hecho de haber superado los sentimientos por encima de la razón. Es decir, esto es así, o sea, y esto es al margen de cualquier religión. Es decir, es una religión en sí misma. Si van a jugar con los sentimientos de la gente, como se está jugando, como se hizo en antaño, hace muchos siglos, con las religiones. Yo creo personalmente que más que nunca se está jugando. Aquí tenemos un fenómeno nacionalista que tiene una base de juego de una cosa que es interna y de cada uno, que son los sentimientos de pertenencia, como puede ser la pertenencia a una religión o a un territorio o a unas costumbres. ¿Usted cree que no tiene solución? Pues soy un escéptico constructivo. Yo lo que pienso, y eso tiene que ver con los pensadores judíos y con lo que me estoy preguntando. El trabajo de Walter Benjamin, por eso se ha vuelto tan importante, lo que trabaja es la deconstrucción de los imaginarios y las ilusiones. Si nosotros, para poder transitar en un sentido contrario de estas promesas, voy a ser más claro. Se los voy a poner un ejemplo económico. Walter Benjamin, siguiendo la idea del materialismo, decía, ¿cuál es la diferencia entre unos pantalones, en México le decimos marca Patito, o sea, que no tienen marca, y unos, perdón que haga publicidad, pero unos Levi's? El precio es enorme, pero ¿qué está comprando la persona? ¿Por qué está dispuesta a poner su dinero una persona? Porque lo que está comprando es una ilusión. Que cuando se ponga esos pantalones, bueno. Esto que entiende Benjamin y que lo adjudica al capitalismo avanzado, es decir, este tráfico de las ilusiones en la política es genial, y en la religión no se diga. La salida crítica es darnos cuenta en qué medida nos dejamos atrapar por esas ilusiones. Entonces, el desesperanzar como mecanismo crítico finalmente es constructivo. No es un escepticismo para que nos vayamos deprimidos todos, sino para que nos salgamos de las ilusiones y podamos construir distintos los proyectos. Esa sería un poco la idea rectora de lo que le estoy diciendo. Pero eso también me lleva a algo que es muy preocupante. Usted decía las religiones. El fenómeno moderno está siendo uno de los matrimonios más peligrosos que puede haber. Nacionalismo con religión, los fundamentalismos que no son exclusivos del Islam. Todas las religiones están presentando fenómenos fundamentalistas. Juntan las ilusiones de las fantasías metafísicas con las fantasías secularizadas nacionalistas. Y el componente es terriblemente peligroso. ¿Cuál es la salida? No el escepticismo epistemológico, pero la desesperanza también quiere decir ir en contra de estas ilusiones que finalmente a lo que sirven es a la movilización masiva hacia esos supuestos ideales. No sé si con eso en parte respondo. Señores, muchas gracias a todos. Mauricio, muchísimas gracias por, yo diría, estas preguntas que nos dejas con no tantas respuestas, pero creo que es el ejercicio que Spinoza haría. Muchas gracias a todos. Y Mauricio,